todos y a todas. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Natalia. Bueno, Pepe ya hizo como un... Obvio, si hay cosas mal, No, todo. nada, pero está buena la introducción como para ir viendo por dónde hacemos zoom. Algunas cosas como más anteriores o que hacen al marco también de cómo se comercian y cómo se negocian este tipo de tratados también son importantes para entender, ¿no? Y también entender la discusión que está teniendo hoy, el debate público, medianamente público que se quiere tener, ¿no? Y es esto de las definiciones, que es un tratado de libre comercio, que Cancillería dice que es un acuerdo en realidad y que como dice el título, y cuál es la diferencia entre eso y el Mercosur y otras cosas que hemos negociado como país. Y importa lo que decía Pepe, ¿no? Importa cómo se llama en la carátula, pero importa sobre todo lo que dice adentro de los contenidos. El acuerdo puede decir acuerdo para fomentar la competencia soberana de los estados en materia de políticas públicas, pero si lo que tiene adentro son disposiciones y reglas que fomentan o promueven o hacen más fácil el camino para entregar esa margen de política que tienen los estados, no importa mucho lo que dice en el título, ¿no? Entonces por eso es lo importante de entrar en las disposiciones, de entender lo que significa, de leer las definiciones, pero también de contraponerlo con la traducción al criollo que tienen esas disposiciones. Esa traducción al criollo la hicimos bastante cuando se dio el debate público sobre el TISA, el Acuerdo de Comercio de Servicios, que el Frente Amplio lo debatió bastante en el 2015 y decidió en plenaria nacional que el país no permaneciera en ese acuerdo porque vulneraba algunas competencias soberanas del Estado en materia de legislación, en materia de políticas públicas, en materia de regulaciones. Entonces, cuando se dice que el Tratado de Libre Comercio con Chile es un acuerdo de última generación y se celebra que estamos de alguna manera modernizando nuestra forma de negociación porque estamos entrando a negociar este tipo de acuerdos, lo que se está diciendo es que se comenzó a negociar de la forma que hoy que hoy se negocia el comercio. Eso quiere decir que si antes lo que importaba era el comercio de bienes y cuánto bajábamos nuestros aranceles, cuánto disminuíamos los impuestos a la entrada de productos extranjeros, hoy las negociaciones comerciales en el mundo pasan por ver las regulaciones que tienen los estados, cuáles son las dificultades, los obstáculos que pone el comercio de servicios, no solo de bienes, y el comercio, por ejemplo, electrónico, que también es una de las materias nuevas. Entonces, ¿cuáles son las reglas, cuáles son las regulaciones, cuáles son las medidas, las leyes, los decretos que tienen los estados que impiden o facilitan o abren al comercio en general con países? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque hoy no vamos a buscar las franjas arancelarias, no vamos a ver si estamos en un arancel cero, en un arancel de un 10%, en un arancel del 5% con determinados productos. De hecho, con Chile tenemos un arancel prácticamente cero en todo el espectro de comercio de bienes, sino que el comercio se trata de ver cómo se regulan o se homogenizan las regulaciones que tienen los países para la entrada y salida de bienes y de servicios con otros. Entonces ahí es un punto bastante crucial y que hace a la trampa también de cómo se redactan estos acuerdos, ¿no? Que tienen nombres en sus capítulos que son bastante benévolos o atractivos, ¿no? Porque ¿quién puede negarse a la transparencia? ¿Quién puede negarse a la anticorrupción? Además, este tratado innova, como se ha dicho, incluyendo capítulos que no son materia común en cualquier tratado de libre comercio, sino pregúntenle a México si el tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá, que ahora están renegociando, incluye alguna disposición, algún capítulo que contemple género y comercio, que contemple normas laborales. Ciertamente que no, porque de hecho hay un muro que los separa y no hay libre circulación de trabajadores ni de personas. Entonces, cuando se dice que es un acuerdo de última generación, se está en lo cierto, pero de última generación es lo que se está negociando y los estándares que imponen. Hoy, en el TISA, en el TPP, que es el Tratado Transpacífico, o en el tratado que está negociando y que tiene muchas dificultades para acordarse entre Estados Unidos y la Unión Europea, el TTIP, se están negociando estándares de liberalización, estándares porque los países rebajan sus protecciones a nivel de reglamentaciones, a nivel de políticas, a nivel de medidas, para permitir un libre flujo, entre comillas, de bienes y de servicios. También es importante saber que en el mundo hoy el comercio, en términos generales, está bastante dominado por empresas transnacionales.
y que acaparan mercado, que dominan un porcentaje grande de las cadenas de producción global, que están además concentradas y sus casas matrices vienen de los países industrializados, países industrializados que además se industrializaron cuando no existían las protecciones, cuando no existían las exigencias de liberalización que hoy exigen. Entonces ahí también hay una desventaja en cuanto a cómo nos insertamos nosotros como un país en desarrollo al mundo. Chile, como decía Pepe, tiene una estrategia de inserción internacional vía tratados bilaterales de comercio, de libre comercio, o regionales de libre comercio, pero es una estrategia distinta a la que siguió Uruguay, es una estrategia bilateralista en términos generales, es una estrategia aperturista, es una estrategia que cedió soberanía en gran parte de su competencia como Estado de regular y de legislar hace muchísimo tiempo, ¿no? Con una economía también altamente liberalizada. Uruguay siguió una estrategia distinta que hoy está mutando, pero se intentó insertar internacionalmente y regionalmente a través del paraguas del Mercosur, que le ofrece también ciertas garantías en la contemplación de las asimetrías, ciertas garantías en cuanto habían políticas que se discutieron regionalmente y que fueron ciertamente muy positivas para Uruguay. El Fondo de Convergencia Estructural, por ejemplo, el Mercosur tiene muy mala prensa ahora, pero nos olvidamos también de las cosas altamente positivas que tuvo también para el país. Entonces, ¿qué es lo que hoy se está negociando, como decía, en los acuerdos comerciales, las regulaciones, las reglas, no los aranceles? ¿Dónde es que se ve esto? En las disposiciones, en las cláusulas, en las materias que se negocian, en el tipo de sectores que se negocian y en las metodologías por las cuales se negocian. Lo que leía a Pepe recién, lo que mencionaba sobre las cláusulas de presencia local, acceso a mercados, trato nacional, nación más favorecida, esas son las cosas importantes a ver en estos acuerdos. El TLC con Chile tiene un capítulo muy, muy, muy importante, que es el de servicios. Casi que todo el tratado se concentra en eso. Hoy los servicios son cada vez más importantes en el comercio internacional, porque los bienes ya incorporan muchísimas actividades que tienen que ver con los servicios. Hoy se están exportando un bien que puede ser, por ejemplo, un calzado, pero que tiene un alto componente, una alta intervención de componentes que tienen que ver con los servicios, porque incluyen una tecnología que le dicen a quien usa ese calzado cuántos kilómetros corrió, si se trata de un calzado deportivo, o tiene un chip, o tiene X cuestión que hace al comercio de servicios. Entonces la importancia de los servicios ha crecido. No se puede negar además que la participación de Uruguay en materia de comercio de servicios es importante que el país comercie, es importante que el país se incorpore al mercado internacional, pero hay que ver a través de qué reglas y de qué cláusulas se incorporan. Lo que trae el Tratado de Libre Comercio con Chile no es nuevo, es lo que Chile negoció con muchísimos otros países y es lo que hoy se está negociando, es la tónica de negociación. ¿Eso quiere decir que siempre hay que negociar en estas condiciones o siempre tiene que tener estas disposiciones y cláusulas? No, porque se puede negociar de otra manera. De hecho, el Mercosur fue un intento de negociar y de insertarse en la región y en el mundo de una forma distinta. Quizás más ponderando la cooperación y no tanto la competencia, quizás más contemplando las posibilidades de complementación productiva y de encadenamientos productivos a nivel regional, para luego sí saltar a la arena más grande. Hay algunos problemas que es lo que un poco se está tratando de discutir y problematizar de lo que presenta el tratado, que ya se veían en el TISA, ¿no? Y es una pregunta bastante crucial, ¿no? ¿Por qué si el Frente Amplio decidió no insertarse, que Uruguay no siguiera adelante con las negociaciones en el TISA, hoy estamos discutiendo un tratado de libre comercio que incorpora muchas de las cláusulas que ya incorporaba el TISA? En materia de servicios, las de trato nacional y nación más favorecida, y cómo se negocian esas cláusulas, como decía el Pepe, a través de listas negativas, era algo que ya incorporaba el TISA. El Tratado de Libre Comercio con Chile va un poco más allá, incluso en algunas cuestiones que no las planteaba el TISA. La forma en que se incorporan esas listas negativas y las cláusulas, cómo juegan las listas negativas con las cláusulas y cómo juegan con el resto de las disposiciones del acuerdo, también son innovadores. Hay otras cuestiones que se ven en los anexos, que son las excepciones, como decía Pepe, que incluyó Uruguay, que incluyó Chile, que sí muestran un aprendizaje también de
de la experiencia negociadora de Uruguay. Todo lo que se exceptuó, las reservas a futuro que están en el anexo 2, son todos sectores estratégicos que Uruguay colocó ahí, todos los servicios que tienen que ver con servicios sociales, agua y saneamiento, bueno, todos los monopolios por supuesto, educación, etcétera, etcétera. Si ustedes ven el anexo 2, van viendo sector y subsector qué es lo que está exceptuado de las cláusulas, que no se le va a aplicar a esos sectores a futuro y que se reserva a Uruguay y que se preserva de proteger. Aún así, existen, lo que ya decía, la forma en que se negociaron algunas cláusulas y cómo se les incorporó a las listas negativas, que siguen siendo exigentes y que siguen estando de la mano de los estándares que apelan o plantean una liberalización mucho más agresiva que lo que ha negociado hasta ahora Uruguay. Y eso es un problema no solo por los sectores que podemos estar poniendo en peligro, sino también por cómo nos coloca frente a otras futuras negociaciones. Cuando decía Pepe que Chile tiene muchísimos y diversos tratados con muchísimos países en el mundo, y tratados de este tipo que empezaron siendo de estándares menores, pero que al evolucionar las formas de negociar también evolucionaron esos tratados, la posibilidad de que Chile le otorgue cuando se empieza con un tratado, por ejemplo, el primer tratado que se firma, cuando se incorporan determinadas cláusulas en las que se comprometen sectores y se comprometen formas de negociar esto de las disposiciones y de las cláusulas, para poder otorgarlo a otro país en un segundo tratado es mucho más fácil, porque la pérdida de autonomía ya se dio en uno. Y además las cláusulas te obligan a ir en un increyendo, a seguir otorgando ese tipo de cláusulas o seguir renegociando a más. Nunca en un tratado se va a menos de lo que ya se negoció, siempre se va a más. Entonces Uruguay está abriendo una puerta que no la había abierto antes. Que se puede decir que se está modernizando la forma de negociar y se puede decir que se está buscando nuevos mercados, sí, es cierto, pero ¿a costa de qué? ¿No? ¿Y qué es lo que nos previene a futuro de poder preservar de nuestra economía y de sectores que son estratégicos? Si bien Uruguay en el anexo 2 incluyó, como ya les decía, sectores que son sensibles y excluyó directamente al inicio del tratado servicios financieros y telecomunicaciones, que parece ser un aprendizaje también de la discusión del TISA, todo lo que no está colocado en el anexo 2 y todo lo que no está colocado en el anexo 1 queda automáticamente abierto a los compromisos que plantea el tratado, es decir, liberalizado en la jerga común que se conoce, ¿no? No necesariamente implica una liberalización específica, pero sí está puesto a consideración de las cláusulas que coloca el tratado, de trato nacional, de nación más favorecida, de presencia local y de acceso a mercados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos comprometiendo? En realidad no lo sabemos a ciencia cierta, porque hay muchos sectores, sobre todo en servicios, y los anexos se remiten al capítulo de servicios, que hoy no están desarrollados por el país y que podrían desarrollarse en un futuro cercano, mediano o largo plazo, y que nosotros ya lo estamos comprometiendo. Ese es el problema que presentan las listas negativas, y no es así como se negociaba a nivel de la Organización Mundial del Comercio, que es el foro grande en donde están todos los países, y no es así como Uruguay ha negociado hasta ahora, salvo algunas excepciones que plantea Cancillería, que sí negoció Uruguay de esa manera. Pero lo principal es que acá estamos abriendo una puerta que no abrimos antes, y que no estamos, y que a nuestro parecer consideramos que hay algunas cuestiones que no se discutieron lo suficiente o que no se sabe a ciencia cierta cómo se enlazan con los distintos entramados del acuerdo. El capítulo de servicios establece compromisos a través de listas negativas, pero después hay otros capítulos que están abiertos a las cláusulas generales de no discriminación que tienen los tratados. Comercio electrónico, pero no solamente. Coherencia regulatoria también es un capítulo que fue parte de las discusiones del TISA, que plantea esto de, como decía Pepe, de cómo se puede, cómo puede existir una coherencia entre todas las regulaciones que existen en las partes, pero también hay algunas disposiciones que cuando uno lo lee parece que son redacciones positivas y redacciones que son atractivas, pero en realidad están queriendo decir otra cosa. Y ustedes me dirán, bueno, pero es una lectura un poco conspiratoria la que estás planteando. Sí y no, porque en realidad estas discusiones se tienen a nivel internacional, en Europa y en Estados Unidos y en otros países latinoamericanos, con los países que están discutiendo el TISA. Y hay muchos expertos internacionales que plantean
que la forma en que se redactan los acuerdos también son tramposas y que están abriendo un paraguas bastante grande a favor de intereses privados, a favor de intereses de actores empresariales que no son los que velan por los intereses y las políticas con objetivo de interés general, ¿no? Que son los estados los que hacen eso. Entonces, ahí hay un problema bastante importante y que no se ha dado la discusión suficiente. El acuerdo se negoció en 8 meses de forma bastante expeditiva. Se pidieron en varias ocasiones conocer los contenidos del acuerdo, se negaron por razones de sensibilidad, de que bueno, en las negociaciones internacionales, en las negociaciones de comercio, la publicidad de los contenidos puede herir las negociaciones. Justamente ahí hay un problema también que pone en entredicho a la democracia, porque si el conocimiento público va a poner en discusión o va a herir la negociación comercial, es porque algo de esa sensibilidad que está hiriendo tiene que ver con cuestiones de interés público, ¿no? Porque entonces, ¿qué es lo que puede dañar una negociación? Bueno, que la población o organizaciones sociales o políticas puedan decir estas cosas presentan un riesgo importante para el país, hay una movilización y una resistencia, y eso puede hacer que el acuerdo no se firme finalmente. Pero si hay una movilización y una resistencia es porque hay materias que son sensibles para el interés público y general. Yo no sé si entrar en más técnicamente en algunas cuestiones que incorpora el acuerdo sobre, por ejemplo, cómo se negocia el trato nacional, qué es lo que dicen los articulados. Hay una discusión que se insistió bastante en las últimas semanas sobre si incluye cláusula trinquete o no incluye cláusula trinquete, y en algunos trascendidos de prensa se discutía eso entre autoridades de Cancillería y otros compañeros también de Casa Grande que salieron a decir que sí, el tratado incluye cláusula trinquete. Esto de las cláusulas trinquete y status quo son parte de las metodologías sobre cómo se negocian los servicios, ¿no? ¿Qué es? Hay que explicarlo. Sí. La cláusula status quo establece que lo que se negoció en el acuerdo va a permanecer. Les voy a leer directamente para que quede claro, igual está en el acuerdo. Las cláusulas status quo y trinquete aplica para todas las obligaciones del tratado y están dispuestas en base a listas negativas, que es esto de los anexos 1 y 2. La cláusula de status quo significa que el nivel de regulaciones, el estado de las políticas que existe al momento de la firma, es el que se reconoce y se habilita al Estado a mantener como excepción a las obligaciones, a las obligaciones del tratado. O sea, el nivel de regulación que tiene Uruguay hoy, ese status quo es reconocido por las partes y no se toca. La cláusula trinquete significa que los estados se obligan a mantener ese nivel de regulación y de reglamentación existente, y que cualquier innovación, es decir, cualquier medida adoptada a futuro, cualquier innovación que modifique ese nivel de regulación, será permitida solamente si tiene un sentido de menor protección, es decir, de mayor liberalización. Entonces, una congela el nivel de regulación existente al momento, si no se tiene que volver a negociar porque va en contra del acuerdo, y otra establece que si hay modificaciones solamente puede ir en sentido hacia adelante en la liberalización, o sea, hacia adelante en los compromisos que plantean el acuerdo, más de acuerdo a acceso a mercados, más de acuerdo al trato nacional, más de acuerdo a nación más favorecida, más de acuerdo a presencia local, y no menos. En términos planos, prácticos, eso implica que uno no puede ser más proteccionista en lo que ya comprometió, ¿sí? Entonces eso, además de que la lista negativa, las disposiciones del acuerdo aplican a todo menos lo que tú colocaste en la lista negativa, por eso es lista negativa. Además de eso, todo lo que tú modifiques en materia de reglamentación y de legislación tiene que ser en un sentido positivo hacia el tratado, no puede ir en disconformidad con lo que establece el acuerdo. Pero si Uruguay hace un tratado con otro país y hace medidas proteccionistas, si esas medidas proteccionistas están afectando el Tratado de Libre Comercio con Chile, no las va a poder hacer en el acuerdo con Chile, no las va a poder aplicar. ¿No puede aplicar dos cosas, una con Chile y otra con otro país? No, y porque porque si están incluidas, si están exceptuadas en el anexo 2, Uruguay listó
todas las reservas a futuro, como decía Pepe, todos los sectores y subsectores que va a excluir de trato nacional o nación más favorecida o presencia local o acceso a mercados. Esa legislación, según como está redactado uno de los articulados del capítulo de servicios, no la puede aumentar en un sentido más proteccionista. Sí la puede aumentar si liberaliza más en esos sectores y subsectores. Después, si Uruguay mañana quiere implementar una política que protege más determinado sector y subsector que colocó en el anexo 2, no lo va a poder hacer, porque en el tratado con Chile se comprometió a no proteger más en esos sectores. Entonces tampoco lo va a poder hacer en otro acuerdo, porque si está incluido en ese otro acuerdo lo que excluyó, en el anexo 2, no lo va a poder hacer porque entra en contradicción con el Tratado de Chile, ¿se entiende? Sí. Entonces, eso, para que ustedes simplemente tengan una idea, eso está listado, eso está detallado, lo de la cláusula trinquete, en el artículo de medidas disconformes, que es el artículo 7.7. Las medidas disconformes son todas las medidas que tenga un país, las partes que firman el acuerdo, que están en disconformidad con el tratado, con las cláusulas que plantea el tratado. Por eso es que son los sectores y subsectores sensibles, ¿sí? Y por ejemplo, en el anexo 2, algunos de los sectores en el anexo 1, algunos de los sectores y subsectores que Uruguay excluyó son, algunos interesantes. Servicios profesionales con determinados subsectores y haciendo alusión a determinadas cláusulas que ese sector y subsector está excluyendo de comprometerse, y algunos también que tienen que ver con las leyes, se listan también las leyes. Comunicaciones, por ejemplo, servicios de correos, se exceptúa la presencia local. En servicios de enseñanza, servicios de enseñanza primaria y secundaria, servicios de enseñanza superior. Hay también sectores y subsectores en materia de transporte, varios, aéreo, como decía el Pepe, pero no solo. Hay sectores en el sector de pesca también, en servicios agrícolas. Si ustedes ven el anexo, van a ver el sector, el subsector y las cláusulas que no se le aplica a ese sector y subsector, ¿sí? Que son estas que decíamos: trato nacional, trato de nación más favorecida, presencia local y acceso a mercados, que también están definidas en el acuerdo, ¿sí? Después, en anexo, creo que tengo acá algo del anexo 2. No tengo nada del anexo 2, pero las tenés ahí vos, Pepe, y además son las más garantistas en términos de interés público en general, porque son las más exhaustivas incluso a determinar también las medidas vigentes que afectan, ¿sí? Entonces, la forma en que se negocian esas medidas disconformes, que además uno lee el tratado y parece jeroglífico, ¿no? Porque son terminologías muy técnicas, terminologías también que son relativamente engañosas, porque lo que decía, ¿qué quiere decir medidas disconformes? Y cuando vas al acuerdo y al texto del acuerdo es bastante difícil darse cuenta de lo que significa realmente. ¿Qué queremos decir con transparencia? ¿O qué queremos decir, por ejemplo, con reglamentación nacional, que es otro de los articulados que tiene el capítulo de servicios y que establece, por ejemplo, criterios con los cuales se tienen que regir las partes para implementar esa reglamentación nacional? Y esos criterios tienen que ver con que la reglamentación nacional tiene que ser transparente, tiene que ser objetiva, tiene que ser imparcial. Todos estos criterios que de alguna manera u otra imponen una especie de test que el Estado tiene que pasar para que esa reglamentación se pueda aprobar, incluido someter esa legislación antes de ser aprobada a actores interesados en la materia. Esto, si se acuerdan, les puede recordar la discusión que se tenía en el 2015 con el TISA, ¿no? Que es esto de la reglamentación tiene que pasar por una especie de filtro que se establece como un lobby institucionalizado, se institucionaliza un lobby dentro del tratado, porque nosotros, antes de aprobar una legislación que pueda estar restringiendo la actividad de mercado, el libre mercado o el libre negocio de una empresa, tiene que ponerse a disposición de las empresas para ver qué comentarios recoge esa legislación y si se puede modificar o no. Uno puede decir, bueno, vivimos en un sistema capitalista, vivimos en una economía de mercado, los actores privados ciertamente mueven la economía, emplean personas, entonces es necesario que se los coloque en la mesa y que tengan un decir. Pero también es un poco complicado eso, porque la competencia soberana que tiene el Estado para legislar y para reglamentar es soberana del Estado, ¿no?
Entonces, someter una política y una legislación a un escrutinio privado, un escrutinio de parte de actores privados, para ver si se va a implementar o no y se vulnera o no su derecho a negociar y su derecho como inversionista, es un poco complicado cuando estamos hablando de una democracia y cuando estamos hablando de un gobierno también que su plataforma también tiene que ver con la expansión de la agenda de derechos, con la protección del interés social y interés público y de los objetivos de interés público, de salud, de educación, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos que se pueden dar y que han circulado también de cómo estas disposiciones podrían herir o vulnerar algunas políticas ya implementadas, ¿no? Después, yo también quería mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con lo de comercio electrónico. Comercio electrónico es un sector que también tiene que ver con esto de los acuerdos de última generación, que se está incluyendo cada vez más en los nuevos tratados, en los tratados de última generación. Está en el TPP, está incorporado en el TISA. Es un sector y es una materia de negociación que no tiene un mandato de negociación a nivel de la Organización Mundial del Comercio. En esta conferencia ministerial que se va a llevar adelante en diciembre en Buenos Aires, se va a discutir en el orden del día de la Organización Mundial del Comercio, se va a discutir que se pueda aprobar un mandato negociador a nivel de la OMC. Eso quiere decir que esa materia pasa a ser una materia de negociación de todos los países que están en la Organización Mundial del Comercio y no de algún conjunto de países. A nosotros nos genera bastante duda de por qué incorporamos un capítulo en esa materia con el tratado, con Chile en el tratado, porque Chile y Uruguay son ambos países importadores netos de contenidos transmitidos electrónicamente, que es parte de lo que regula el capítulo de comercio electrónico, y pareciera ser más un copia y pegue de lo que traen los nuevos tratados, estos tratados mega regionales. Porque de hecho, si nos ponemos a mirar lo que es la redacción del capítulo de comercio electrónico, no solo, también en el capítulo de servicios pasa lo mismo, o en el de coherencia regulatoria, o en el de transparencia, o en varios de los entramados y articulados del capítulo de servicios, es una copia textual de lo que incorpora el TISA y una copia textual de lo que incorpora el TPP. En algunos casos hay algunos articulados que se excluyen en el tratado con Chile, pero en otros son idénticos. Entonces, ahí es cuando cuando podemos decir o podemos concluir que este tratado coloca a Uruguay en las puertas de una nueva forma de negociación del comercio y de los servicios, del comercio de bienes, del comercio en general, y lo coloca incorporando cláusulas e incorporando reglas y metodologías que son planteadas por los países industrializados, que son planteadas por los países que sí tienen grandes cuestiones para negociar e imponer, y que son los que también gobiernan y dominan el gran porcentaje de comercio a nivel mundial. Entonces la pregunta que queda por hacer es ¿por qué, no? ¿Por qué incluir ese capítulo? ¿Qué es lo que tiene Chile para ganar? ¿Cómo nos coloca esto frente a otras futuras negociaciones, como por ejemplo incorporarnos a la Alianza del Pacífico, que es casi que agregar algunos capítulos más al acuerdo y entrar a negociar este tipo de cuestiones con países todavía más fuertes o con una posición estratégica y dominante de jugador global en estas materias, pero en otro estadio, ¿no? Porque la Alianza del Pacífico ya implica otras cuestiones. Y también nos aleja, creo yo, de la región y nos aleja bastante de lo que es el paraguas del Mercosur, que está bastante dañado, que está bastante criticado, que tiene muchísimos obstáculos y que Uruguay se ha visto muy dañado muchas veces por algunas políticas. Lo explicaba Pepe muy bien, yo no lo voy a repetir, pero es uno de los problemas que han tenido los gobiernos progresistas de la región y es una de las críticas que hoy se están haciendo los partidos progresistas en la región, y es porque en vez de mirar el interés regional y lo que se podía lograr regionalmente y apelar a eso, se salvaguardó tanto el interés nacional, y eso fue una de las razones que despertaron más conflictos y más tensiones a nivel del Mercosur. Pero eso quiere decir que la herramienta es inválida, que nos va a ir mejor de otra manera. A mí me queda la duda. Y uno puede decir, bueno, a un país tan chico como Uruguay le conviene negociar con más países, abrir más mercados, diversificar el mercado. Lo que pasa es que la diversificación de ese mercado también tiene costos, y eso hay que ponderarlo.
Se dice que para este tratado no se hizo un estudio de impacto y no se hizo una evaluación de impacto, porque Uruguay, por un lado, ya tenía gran parte de estas cuestiones incorporadas a nivel de Mercosur con Chile, y porque es una evaluación de impacto que no se puede hacer numérica, que se tiene que hacer más cualitativa. Si se tiene que hacer más cualitativa es porque está implicando o está negociando o está quitando eso del espacio de política, eso de las regulaciones, eso, está trabajando sobre las regulaciones y sobre las leyes y sobre las medidas que implementan los países. Entonces, justamente ahí hay un problema y hay una vulneración bastante grande a la soberanía del Estado, y hay una, a mi entender, nos debería preocupar qué es lo que estamos hipotecando como Estado, como poder público, para regular todavía más. Porque si hay algo que el Estado se tiene que preservar como poder público, y el partido político de gobierno y el Frente Amplio en este caso comandando ese Estado, es el espacio de la política pública. Porque si eso es lo que pierde el Estado, pierde prácticamente todo. Y eso es lo que permite discriminar también a favor del interés público, a favor de las poblaciones vulnerables. Ustedes me podrán decir, bueno, en los anexos eso está contemplado, eso está resguardado, pero ¿cómo juegan esas cláusulas cuando no se les excluye en esos anexos? ¿Cómo juega en otros sectores que no contemplamos ahí? ¿Cómo juega lo que nosotros no previmos que podía ser un sector estratégico y que puede ser creado a futuro? ¿Cómo juegan con las otras disposiciones del acuerdo? ¿Qué es lo que nosotros comprometimos y qué es lo que dejamos de comprometer en los anexos, y cómo eso se nutre de los otros capítulos que también incorpora el acuerdo, que no solamente servicios, porque por ejemplo comercio electrónico queda sujeto a las obligaciones del acuerdo, no hay listas en las que se exceptúa, no hay excepciones salvo en el comercio de servicios. Yo lo dejaría por acá como para abrir un poco el intercambio también y a la conversación, y bueno, nada, después podemos capaz que hacer llegar algunos materiales más que puedan servir para la discusión y para entender un poco lo que quiere decir el tratado, ¿no? Yo no sé si cuántos de ustedes lo han visto o lo han tratado de leer o han bichado lo que tiene los contenidos, pero bueno, es bastante difícil entrarle por las cuestiones técnicas y por lo que eso quiere decir después en la práctica, en la negociación y los resultados y las implicancias que tiene. Entonces, bueno, capaz que después se puede facilitar algún material que pueda ayudar también a discutirlo y a colectivizarlo, ¿no?